Mi nombre es María Elena Vázquez y durante 30 años he cargado con el peso de no conocer mis verdaderos orígenes. Adoptada cuando era apenas una bebé por una familia humilde pero amorosa, crecí sabiendo que en algún lugar del mundo podría tener hermanos biológicos, pero nunca imaginé que uno de ellos estaría presidiendo la ceremonia religiosa más importante de mi vida. Todo comenzó a complicarse 3 meses antes de mi boda con Alejandro, cuando mi madrina, Carmen Villalobos, decidió que mi elección de vida no era suficientemente apropiada para su estándar moral. Carmen había sido la mejor amiga de mi madre adoptiva y, después de la muerte de mis padres en un accidente automovilístico hace 5 años, se había autoproclamado como la guardiana de mi bienestar espiritual. María Elena, necesitamos hablar seriamente sobre tu futuro, me había dicho durante una visita inesperada a mi departamento en la colonia Roma Norte. Carmen tenía esa manera particular de entrar a mi espacio como si fuera suyo, revisando con desaprobación mis libros de filosofía, mis cuadros de arte moderno y la botella de vino que Alejandro y yo habíamos abierto la noche anterior. ¿Qué futuro, madrina?, pregunté mientras preparaba café en mi pequeña cocina, observando cómo inspeccionaba mi refrigerador con la minuciosidad de un detective buscando evidencia. Tu boda, por supuesto. He estado pensando y creo que necesitas reconsiderar esta decisión precipitada. Precipitada. Alejandro y yo llevábamos 4 años juntos, habíamos vivido juntos durante 2, y habíamos planeado meticulosamente cada aspecto de nuestro futuro. Él era arquitecto, yo trabajaba como curadora en el Museo de Arte Contemporáneo, y ambos compartíamos una visión de vida basada en el respeto mutuo, la independencia profesional y la exploración cultural. ¿Por qué sería precipitada?, pregunté, aunque ya sospechaba hacia dónde se dirigía la conversación. Alejandro no es católico practicante, declaró con el tono autoritario que había perfeccionado durante décadas como directora de la escuela primaria del barrio. Nunca los he visto en misa juntos, y francamente, tu propia fe se ha vuelto cuestionable. Era cierto que mi relación con la religión institucional se había complicado durante mis años universitarios. Estudiar historia del arte me había expuesto a siglos de manipulación política a través de instituciones religiosas, y mi trabajo curatorial me había llevado a cuestionar muchas de las narrativas tradicionales que había aceptado sin reflexión durante mi juventud. Madrina, mi fe es un asunto personal, respondí tranquilamente. Y Alejandro es un hombre bueno y honesto, independientemente de sus prácticas religiosas. Precisamente ahí está el problema, había replicado, levantándose para caminar por mi sala como un general inspeccionando tropas. Has permitido que ideas modernas corrompan los valores con los que tus padres te criaron. María, tu madre era una mujer devota que habría estado horrorizada por algunas de tus decisiones recientes. Las decisiones recientes incluían vivir con Alejandro antes del matrimonio, trabajar en un museo que exhibía arte que Carmen consideraba blasfemo y mi participación en un grupo de estudio feminista que se reunía semanalmente para discutir literatura y filosofía contemporánea. Mi madre me enseñó a pensar por mí misma, le recordé, y a ser honesta sobre mis creencias. Tu madre te enseñó a ser una buena católica, me corrigió firmemente. Algo que claramente has olvidado. Durante las siguientes semanas, Carmen comenzó una campaña sistemática para socavar mi boda. Primero fueron conversaciones preocupadas con tías y primas, sembrando dudas sobre la solidez de mi relación y mi preparación espiritual para el matrimonio. Luego vinieron las visitas a mis vecinos del edificio, preguntando discretamente sobre mi estilo de vida y las visitas nocturnas de Alejandro. Carmen está diciendo que has abandonado la fe, me informó mi prima Rosa durante una llamada telefónica llena de chismes familiares. Dice que vives en pecado y que una boda católica sería una farsa. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté, aunque ya sabía que Rosa siempre había sido más leal a Carmen que a mí. Bueno, es cierto que no te vemos mucho en los eventos familiares religiosos. Y cuando vienes, siempre tienes esa actitud intelectual. Actitud intelectual. Como si pensar críticamente fuera un defecto moral. La campaña de Carmen escaló cuando decidió abordar directamente al padre Antonio Mendoza, el sacerdote de la parroquia de San Rafael donde había planeado casarme. La iglesia era importante para mí no por razones doctrinales profundas, sino porque mis padres adoptivos se habían casado allí 30 años antes, y sentía una conexión emocional con el lugar. Una semana antes de la ceremonia, recibí una llamada inesperada del padre Antonio solicitando una reunión urgente en la sacristía.
Su voz por teléfono sonaba tranquila pero seria, y inmediatamente supe que Carmen había escalado sus esfuerzos. Señorita Vázquez me recibió en la penumbra aromática de la sacristía, entre velas votivas y ornamentos dorados. He recibido algunas preocupaciones sobre su preparación espiritual para el sacramento del matrimonio. Era un hombre de aproximadamente mi edad, con una presencia serena que contrastaba con la urgencia dramática que Carmen solía imprimir a nuestras conversaciones sobre religión. Sus ojos, curiosamente, me resultaban familiares de una manera que no podía explicar. ¿Qué tipo de preocupaciones, padre? Su madrina, la señora Villalobos, visitó la parroquia ayer. Dice que usted ha abandonado la práctica religiosa, que vive en situación irregular con su prometido, y que sus ideas sobre la fe se han vuelto incompatibles con los valores católicos. Sentí mi estómago contraerse. ¿Y qué opina usted, padre? Opino que la fe es un viaje personal y complejo, respondió, sorprendiéndome con su respuesta no dogmática. Pero también tengo la responsabilidad de asegurarme de que quienes se casan en esta iglesia entiendan la seriedad del sacramento. Pasamos la siguiente hora en una conversación profunda sobre espiritualidad, dudas religiosas y la diferencia entre fe institucional y búsqueda espiritual personal. Para mi sorpresa, el padre Antonio demostró una comprensión sofisticada de las tensiones entre tradición y modernidad que yo había estado navegando. Muchas personas enfrentan crisis de fe durante su educación universitaria, comentó mientras organizaba algunos libros litúrgicos. Es natural cuestionar lo que nos enseñaron en la infancia cuando adquirimos nuevas herramientas intelectuales. ¿Usted pasó por algo similar?, pregunté. Claro. Antes de entrar al seminario estudié filosofía. Tuve que reconciliar muchas contradicciones entre lo que me habían enseñado y lo que estaba descubriendo por mí mismo. Al final de nuestra conversación, había confirmado que procedería con la ceremonia. Mi fe, aunque compleja y no tradicional, era genuina, y mi relación con Alejandro estaba construida sobre bases sólidas de respeto mutuo y crecimiento compartido. Pero Carmen no se dio por vencida. El día de la boda, apenas una hora antes de la ceremonia, llegó a la iglesia acompañada por un séquito de familiares que había logrado convencer de que mi matrimonio era un error espiritual y moral. Padre Antonio, la escuché declarar desde la entrada de la sacristía mientras yo me preparaba con mi vestido de novia. Esa chica no merece una ceremonia religiosa. Siempre ha sido una rebelde sin fe, y este matrimonio es una burla de los valores sagrados. Me asomé discretamente desde detrás de la puerta entreabierta para observar la confrontación. Carmen estaba rodeada por 5 tías, 2 primas y mi tío Roberto, todos asintiendo solemnemente mientras ella enumeraba mis supuestas transgresiones morales. Vive en pecado, cuestiona la autoridad de la iglesia, y sus ideas modernas han corrompido su espíritu, continuó dramáticamente. Como su madrina, no puedo permitir que esta farsa continúe. Fue entonces cuando el padre Antonio sonrió de una manera que transformó completamente su rostro, revelando una expresión que me hizo sentir como si estuviera mirándome en un espejo. Interesante, dijo tranquilamente, porque esta rebelde es mi hermana gemela que he estado buscando durante 30 años. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el eco de sus palabras rebotando contra las columnas de piedra de la iglesia. Carmen parpadeó varias veces, como si las palabras no hubieran penetrado completamente su comprensión. Su hermana. El padre Antonio se dirigió hacia el altar mayor y regresó con una carpeta de cuero gastada. María Elena Vázquez, nacida el 15 de marzo de 1993 en el Hospital General. Gemela de Antonio Vázquez, separados en adopción cuando tenían 6 meses. Mostró fotografías de bebés idénticos, documentos de adopción y registros hospitalarios que había estado recopilando durante años en su búsqueda por encontrar a su familia biológica. Los registros de adopción indican que mi hermana fue adoptada por la familia Morales en la Colonia del Valle. Hace 5 años, cuando comencé mi investigación después de la muerte de mis padres adoptivos, descubrí que María Elena Morales había cambiado su apellido a Vázquez después de cumplir 18 años, probablemente buscando conexiones con sus orígenes biológicos. Mi corazón se detuvo. Era exactamente lo que había hecho, adoptar el apellido que aparecía en mis documentos de nacimiento originales, esperando algún día encontrar pistas sobre mi familia biológica. Cuando usted solicitó casarse en esta parroquia, continuó dirigiéndose a mí directamente,
y vi su nombre completo en los documentos, comencé a sospechar. Pero necesitaba estar seguro antes de decir algo. Salí completamente de la sacristía, mi vestido de novia susurrando contra el mármol del suelo. ¿Cómo puede estar seguro? Sonrió y señaló una marca de nacimiento distintiva en forma de media luna que yo tenía en la muñeca izquierda. Porque yo tengo la misma marca, en el mismo lugar exacto. Se remangó su sotana para mostrar una marca idéntica. La evidencia era innegable. Carmen y su séquito de familiares se habían quedado completamente mudos, observando cómo la revelación transformaba toda la narrativa que habían construido sobre mi inadecuación moral. Así que, continuó el padre Antonio con una sonrisa que mezclaba alegría, ironía y justicia divina, resulta que esta, rebelde sin fe, no solo merece una ceremonia religiosa, sino que será oficiada por su propio hermano, quien dedicó su vida al servicio de Dios precisamente para encontrarla. La ceremonia que siguió fue la más emotiva de mi vida. Alejandro lloró durante los votos, no solo por nuestro matrimonio, sino porque había sido testigo del momento en que finalmente encontré a mi familia biológica. El padre Antonio, mi hermano Antonio, personalizado cada palabra de la liturgia para reflejar nuestro reencuentro milagroso. Carmen y sus seguidores se retiraron silenciosamente durante la ceremonia, su campaña moral completamente desmantelada por la revelación de que el mismo sacerdote que consideraban autoridad suprema era hermano de la mujer que habían juzgado tan duramente. 6 meses después, Antonio y yo hemos desarrollado una relación fraternal que ha llenado un vacío que nunca supe que tenía. Descubrimos que compartimos no solo rasgos físicos, sino también pasiones intelectuales y cuestionamientos espirituales similares. Su enfoque progresista del ministerio refleja las mismas búsquedas de autenticidad que me llevaron a cuestionar las estructuras religiosas tradicionales. Carmen nunca se disculpó formalmente, pero dejó de interferir en mi vida. Según Rosa, ahora cuenta la historia como si siempre hubiera sabido que había algo especial sobre mí, reescribiendo su papel en los eventos para parecer menos antagonista. En nuestra casa, Alejandro y yo tenemos enmarcadas las fotografías de bebés que Antonio conservó durante 30 años, junto con nuestra foto de boda. Es un recordatorio de que a veces los caminos más inesperados nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Y cuando personas bien intencionadas intentan juzgar la autenticidad de mi fe o la adecuación de mis decisiones de vida, simplemente sonrío y recuerdo que el mismo Dios que ellos invocan como autoridad fue quien orquestó que mi hermano gemelo perdido fuera precisamente quien bendiría el matrimonio que tanto cuestionaron. A veces, la justicia divina tiene un sentido del humor perfectamente poético.